y 12 de junio de 1962. Tres hombres escaparon de Alcatraz dejando tras de sí un misterio que aún perdura. Frank Morris y los hermanos John y Clarence Aglin lograron lo que se creía imposible, huir de la prisión más segura de los Estados Unidos. Comienza mi investigación saliendo desde el Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, Nevada, con 1 hora y 40 minutos hacia el Aeropuerto Internacional San Francisco para visitar y revivir una de las noches en las que tres hombres desafiaron lo imposible. Hoy visitamos Alcatraz. Hemos llegado a San Francisco. En un giro inesperado, el expresidente Donald Trump ha declarado su intención de reabrir la legendaria prisión de Alcatraz. La idea ha desatado polémica. ¿Se trata de un acto simbólico o de una estrategia para endurecer su imagen política? Alcatraz vuelve a estar en boca de todos. Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro de mis vídeos, pero esta vez estamos en uno de los sitios más enigmáticos, vibrantes, emocionantes, misteriosos y cautivantes de la historia de los Estados Unidos. Nos encontramos en la cárcel de Alcatraz. Este lugar es impresionante, vamos a conocer un poco la historia de cómo muchos prisioneros intentaron fugarse de aquí, de esta cárcel ubicada en una pequeña isla en la bahía de San Francisco. Y vamos a recorrer muchos de los lugares por donde aquellos presos estaban. Acompáñenme en esta nueva aventura. The game begins in 3, 2, 1. Ubicada en una isla rocosa a 2 kilómetros de la costa, Alcatraz fue una prisión federal de máxima seguridad. Aquí encerraron a los más peligrosos criminales de los Estados Unidos, Al Capone, Machine Gun, Kelly, entre otras. Pero lo que lo hizo famoso fue una fuga, la única fuga que hasta hoy sigue sin resolverse. Vamos a Alcatraz en la bahía de San Francisco. Desde el puerto de San Francisco la travesía comienza. Frente a nosotros, en mitad de la bahía, emerge una roca solitaria, inmóvil, inquebrantable, Alcatraz. Esta isla fue durante décadas la prisión federal más temida de los Estados Unidos, pero lo que realmente la hacía inexpugnable no eran sus muros, eran las aguas que lo rodeaban. Heladas, salvajes, imposibles de cruzar a nado. Cuentan que los tiburones esperaban a los valientes que intentaban escapar, pero no eran los tiburones lo más peligroso, era la desesperación. Estamos llegando al mismo lugar donde una vez desembarcaron los peligrosos criminales del país, y también esos tres hombres que osaron desafiar lo imposible. Welcome both of you, all of you, to the United States. La llegada no era silenciosa, el viento cortaba como cuchilla y el eco de las olas rebotaba contra los muros de concreto. Los nuevos prisioneros desembarcaban en fila, encadenados, observados desde las torres de vigilancia. Franqueaban las rejas uno por uno, cruzando el umbral de lo que muchos llamaban la roca. Aquí dentro, el aire es distinto, más denso, como si el tiempo se hubiera detenido en 1962. Paredes frías, celdas del tamaño de un armario, luces parpadeantes y un silencio que gritaba. Estamos dentro de la cárcel de máxima seguridad más temida de los Estados Unidos y es solo el comienzo. ¿Qué ocurrió aquí realmente? ¿Cómo lograron escapar tres hombres de un lugar diseñado para que nadie saliera vivo? Mirad, aquí donde estoy me encuentro en el hoyo, que es uno de los sitios de aislamiento donde metían a los presos que tenían mal comportamiento o peleas y luego les cerraban esta puerta siguiente. Y cuentan que uno de los presos aquí lo que hacía para entretenerse era le arrancaba un botón de su camisa, la tiraba en la oscuridad del suelo y empezaba a buscarlo gateando. Cuando lo encontraba, volvía y lo tiraba y seguía de esa manera jugando para intentar disimular su cabeza y así pues hacer un poco más llevadero la eterna estancia que tenían que sufrir en estos sitios.
Así ocurrieron los hechos. 11 de junio de 1962. Frank Morris, un genio autodidacta con un coeficiente intelectual sobresaliente. John y Clarence Aglin, dos hermanos expertos en robos bancarios. Durante meses hondaron los muros de sus celdas con cucharas de metal y un taladro casero hecho con piezas de una aspiradora. Construyeron cabezas falsas con papel maché y pelo humano para simular que dormían. Aquella noche aprovecharon el cambio de turno, escalaron los conductos, cruzaron la azotea y descendieron por una cañería hasta el borde del agua. Allí inflaron una balsa improvisada con 50 impermeables robados. Se lanzaron al mar, oscuro, gélido, implacable. A la mañana siguiente, sus celdas estaban vacías. Nunca se volvió a saber de ellos. El FBI cerró el caso alegando que murieron ahogados, pero jamás se encontraron los cuerpos. ¿Fue esta la fuga perfecta o una tragedia silenciada por las olas? El misterio sigue abierto. Hoy Alcatraz sigue siendo un oscuro recordatorio de la historia de los Estados Unidos, pero también un testamento a la perseverancia. Así terminamos el vídeo en el día de hoy en San Francisco, aquí con la imagen en la parte trasera sobre la cárcel de Alcatraz, y luego a la distancia tenemos lo que es el Golden Gate, el puente más largo de San Francisco, y terminamos con aquella increíble vista de San Francisco, de la bahía de San Francisco. Es fabuloso desde este lugar. Alcatraz ya no encierra criminales, pero sí encierra historias de castigo, resistencia y misterio. Visitar Alcatraz no es solo un viaje turístico, es adentrarte en uno de los mayores enigmas de la historia criminal. Estaremos al tanto para ver si es verdad que reabren esta prisión. Gracias y hasta el próximo vídeo.